Otra vez de último. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos a un video más de Risk Global Domination. El día de hoy estamos jugando el Campeonato Mundial Clásico 2025. Round 3, juego número 3. Otra vez progresivo, otra vez empezamos de último. La única diferencia con los settings del juego número 2 son las ventiscas. Entonces en vez de 30 territorios para ganar se ocupan 28. Y veremos qué pasa. Ojo que Chitaka en el juego anterior ni siquiera ocupó entrar a Australia para ganarlo. Necesito una carta, ya la vi. Y no tengo otra opción aquí. Tengo esta carta aquí, tengo esta carta aquí. Este 5 está bien aquí. Este 1 me gustaría reforzarlo para no perderlo de ser posible. Y no quiero perder este 2 tampoco. Este 2 no me preocupa tanto. Vamos a ver si han dicho algo. Todo está bien. Ok. Ya perdí el 1 que quería. ¿Por qué siempre, mae? Pierdo lo que quiero. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el 3 para arriba. Y fortalecer el 2 para no perderlo. Sumo que Quarantine se va a mover para Sudáfrica. Es una buena posición para un progresivo. Una posición defensiva para un progresivo, eso sí. Nope. Otra vez vamos a recibir 6 tropas. Not bad. Así que vamos a poner 3, 3 y subimos. Yo quería subir, pero bueno. Tres. Y subimos. Como dije, si fue en progresivo preferiría estar en cuarta o quinta posición. Vamos a ver. Hemos tenido un poco de mala suerte en los pasados. Tal vez en un 70% con un mapa tan pequeño no sea bueno estar en última posición. Ya lo vimos en el juego 2. Chitaka ganó en primera posición con un par de kills. Si Conquistador se quitara del portal, que no creo, vamos a poner las 6 tropas en el 5 y hacer un split hacia Sudáfrica o al sur de África, Madagascar específicamente. Pero si no se va a mover, entonces no vamos a hacer nada ahí. Básicamente tengo una carta, así que la tomaremos. Tenemos un mapa dividido, no hemos visto las ventiscas. Hacemos esta, no impacta mayor cosa. Esta jode un poco aquí la pasada, pero esta es la que impacta más. Separa el mapa en 2. Así que si estamos pensando hacer un run, la mejor opción a mi parecer es arrancar de uno de los lados para hacer toles de eso, porque si uno está en el centro no puede dar la vuelta como podría en otras situaciones. Así que creo que vamos a jugar igual que antes. Varios stacks pequeños y un stack de golpe para golpear.
no me he decidido quién va a hacer ese stack. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece que estos settings tienden a tirarse hacia el lado de la suerte. Suerte del spawn, suerte de las cartas. Un poco menor suerte de los dados. Chitaka dijo que el juego pasado por lo menos tuvo suerte con los dados. Agree. Pero no estaba roleando manuales como me hizo en el juego número 1. Contra mí 2 veces. Pero bueno. It is what it is. Tampoco me estresa. Esto lo jugamos por el chingue. Así que hay gente que lo toma demasiado personal. Uy, vea. ¿Será que puedo pasar este 2 para abajo en el siguiente turno? Sería un detallazo. Alguien va a agarrar ese campo. Tanner debería agarrar ese campo. No lo voy a agarrar yo, lastimosamente. Tanner probablemente... Pasa que aquí está bastante escondido, pero podría hacer lo que yo te pensaba hacer con este portal. 8 tropas. ¡Pa! Y split. Y podría pensar en unir esas dos posiciones, tal vez. No sé cuál es el plan. Yo me voy a mover aquí. Tal vez amarillo las separe. No estoy seguro. Puse una tropa aquí para tratar de asegurarme de no perder la posición y ver si logro hacer ese movimiento. Si no, es solamente una tropa, así que tampoco me estresa. Bueno, yo creo que Tanner va a hacer el movimiento que yo estoy viendo. No creo... También lo podría hacer Ape, pero no, Ape ya tiene aquí, no creo que le interese. Negro ya está aquí, entonces la otra persona sería... Y va a echar para abajo, para arriba, para arriba, ok. Chitaka podría agarrar esa posición para separar estos dos stacks. Es una opción. Muy difícil que me llegue el turno a mí para poder hacer ese movimiento. Pero veremos. Y ya deberíamos de empezar a pensar cuál va a ser nuestro punching stack. No veo nada que grite yo. Fraile claramente no. Si logro mover este para abajo, claramente no. Una de estas tres posiciones va a ser mi punching stack. Todas se ven bastante bloqueadas. Tal vez el 6 el 6 este es el que tenga la mayor movilidad. Si esto se abre, podría hacer un loop aquí y hacer ataques. Creo que vamos a usar el 6 de Ural como punching stack y ver qué pasa. Bueno, apenas estamos en el turno 4. No les enseñé esto, pero como les dije, 70% dominación. La única diferencia es las ventiscas. Básicamente todo lo demás está igual. El juego número 2. Si por alguna razón no han visto los juegos 1 y 2, les invito a verlos. Pero los jugadores todos son gran maestros de una u otra forma, ya sean todos contra todos. Yep, el split que me imaginé que iba a ser. Bien jugado.
cualquiera de los dos lados estoy atrapado, así que voy a volver a... En cualquiera de los dos lados estoy atrapado y en cualquiera de los dos lados... Estoy bloqueando el paso. Me devolví pensando en que este puede hacer el ataque para acá. Este puede hacer un ataque para acá. Y este, como les digo, puede atacar aquí o puede atacar para abajo. A Australia sería con el 6. Apes Flying Poo. Vamos a ver líneas. Con este 3 podría atacar aquí abajo. Este para arriba. 7 debería estar aquí tal vez. Este 4 se me complica porque está un poco bloqueado, pero con el 7 aquí podría pasar para acá. Tendría que hacer un split, eso sí. Y el 6 tiene que pasar por encima de un 4. Chitaka está aquí. 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 Give or take. El problema sería este 6. Podríamos pasar por encima del 5. Negro. ¿Cómo estamos con Conquistador? Me complica el 9 aquí abajo. Me complica un poco el 5. Quarantine. Aquí. Aquí. O aquí. 1, 2. Y este va aquí. Quarantine. Tengo línea. Y Quarantine no tiene línea conmigo. Quarantine me gusta la opción. De 6 está un poco difícil. Pero hago aquí un split. El problema son los 2 splits que tengo que hacer. Esto me puede complicar el cálculo. Y después Tanner. Tanner. Se me complica llegar aquí abajo. Un poquitico llegar aquí. Este sí está aquí. Este está aquí. Y habría que pasar por encima del 5. Entonces creo que la mejor línea la tengo sobre Quarantine. Eso es Chitaka. El único que debería preocuparme directamente es Chitaka, que es el único que tiene línea aquí abajo. Digamos que Apes también puede pasar por encima. Me puede llegar a este 6 pasando por el 5. Tengo 2 cartas nada más. Ok, turno 5, empezamos con los cambios. Apes recibe 4. No esperamos kills hasta el segundo cambio, por lo menos. A partir de que la gente tenga 4 cartas, podríamos pensar en jugar defensivamente. Todavía estoy debatiéndome si jugar con un stack de punch o defensivamente. Y ver qué pasa. Ver si podemos aprovechar algún fail o algo de alguien. Ahí donde sale en la última posición no es lo mejor. ¿Por qué? Porque si hay fails aquí adelante, probablemente Quarantine y Tanner los agarran. Entonces estando en la cuarta posición es la mejor. Porque si aquí hay un fail, solo hay 2 antes que va 1. Por eso es que dicen que en progresivo es mejor estar en cuarta o quinta que en sexta. Aunque en sexta se reciben más tropas. Esa es la razón. Porque recordemos que en progresivo la idea es kills más allá que expandirse. En 70% progresivos, poco mezcla, digamos. Expandirse y no. Expandirse en el momento adecuado. E8 para Conquistador. Tenemos caballos y ocupamos un dude. El problema, volvemos a lo mismo. Si llego a 4 cartas y todos van a tener 4 cartas, probablemente, o la mayoría, pueden buscar mi kill. Entonces creo que la mejor opción es jugar defensivamente. Tratamos de hacer una jugada mágica en el juego. ¿Qué? En el 1. Y no funcionó. Pero era la jugada del gane. Si yo lograba sobrevivir y no me hacían el fit en el juego 1 que hicieron, yo hubiera ganado. Muy probablemente.
por conteo de cartas y por la posición. Pero bueno, no se dio. Hay que jugar para ganar. Creo que era la jugada correcta para ganar. Pude haberme jugado a la defensiva y jugar por más puntos. Aquí realmente los puntos tampoco suben tanto. Me queda la duda si vale la pena, si lo mejor es jugar defensivamente o no. Entonces ya empezó a hacer su punching stack. $12 para Tanner. Asumo que esa va a ser mi carta. Es la única que tengo. Veamos los caballos, pero ocupamos un dude. No tengo otras opciones, así que... Ok, ¿qué recibimos? No me fijé. Ok, tenemos cambio en 3. Yo creo que deberíamos de utilizarlo defensivamente y montar un stack para hacer destrozos. No lo sé, Axel. Apes la tiene complicada para matarme. Chitaka, pero puede parar por encima del 6 de Quarantine. Mi 9 está un poco complicado. Sí, madre, pero ya sabemos lo que hace Chitaka, weón. No ocupa que le den los dados, las tropas. Con que tenga un chance, le va a ir encima a uno. Esa es mi preocupación. Voy a parar por aquí encima. Este lo tiene aquí, pero este se le complica. No lo sé, Rick. Otra que vamos a hacer, ¿sabe qué es, mae? Un skip. ¿De qué opinas sobre un skip? Sí, mae, yo creo que Chitaka no hace esos números, mae. El skip nos ha funcionado, mae. El skip nos ha funcionado. Vamos a jugárnosla. Quarantine no me tiene. Puse unas cuantas tropas abajo en Australia para que se le complique más a Chitaka. Tal vez debe haberlas puesto aquí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Abe no tiene cambio. Uf. Nos dan los números para Apes. Alguien, sí, no, ya, alguien lo va a matar, man. Ya vea, viene Chitaka contra Ape, vea. $12.
Ese no soy yo, maestro. Podría ser Apes. Pero no le dan los números. No le llega. Uy, yo creo que va por Apes. No sabe. ¿Qué va a hacer con este 7? Al portal. ¿Qué va a hacer con el 7, man? Ah, ay, puta, man, es que también. Qué dolor de pelota. Nada que hacer otra vez. El problema está en la última posición. Ok, ¿quién sigue? Creo que no tenía un plan B. Un plan. Un step 2. No tenía un plan 2. ¿Tenemos a Chitaka? No creo, De 28 está complicado. Y mi 15 está inútil ahorita. Contra Chitaka. Sí, este puede fallar, pero va a costar mucho. Es un 90 y pico %. Yep. Ok, ¿quién sigue? Digo yo, maestro. Así que Tanner. Yo puedo hacer el run. Tanner ya no me puede matar. Perdón, Conquistar no me puede matar. ¿Qué estás? Ah, está haciendo el run. Ya, GG. Arriba deja 7. O deja 12 para hacer los dos splits. Sí le da. Y se apura. Y se apura. ¡Uy, mag! Me ganó el 11, weón. Otra vez 2 kills y un run. Nuevamente, no podemos hacer nada. No estamos en posición para hacer algo. It is what it is. Pero si saben qué pude haber hecho mejor. Axel dijo que no cambiara, yo no cambié. Igual que yo cambie, no cambio nada porque no me mataron. Pero qué más pudimos haber hecho mejor, ya saben dónde, abajo en los comentarios. Like, subscribe y nos vemos la próxima. Pura vida.